Ah, es, es, eh, tal vez insultantemente vago y altamente subjetivo decir como, fue un buen episodio, o sea, pero, al diablo, estos videos son míos. Y fue y fue un relativamente buen episodio. Em, no sé, el campo de las pesadillas. Se me hace curioso un poco, o sea, cómo adaptan o cómo traducen algunos de los títulos de estos, de los libros al español, lo cual tiene sentido. En algunos casos, o sea, en La chica que gritó monstruo, eh, o sea, se llamó como terror en la biblioteca. Y es como, ok, o sea, bueno, pierdes como la relación con la fábula, pero, o sea, no tendría mucho sentido. O sea, aquí es como de Pedro y el lobo, ¿no? O sea, y aquí sería como Lucy y el monstruo. O sea, igual no habría relación aunque trataras, o sea, como de seguir el título original. Entonces, o sea, sí es como, o sea, no es una mala traducción llamarlo terror en la biblioteca. Pero aquí, o sea, es curioso que llamaran como a este espacio al que llegan los personajes como campo y no campamento, o sea, porque no es lo mismo un campo, un campamento, pero bueno, está bien, vamos a fingir que sí. Am, eh, Creo que, o sea, no está tan mal adaptado. Este episodio tiene como el beneficio de estar dividido en dos partes, lo cual le permite, o sea, tiene como más tiempo para desarrollar los eventos de la novela, lo cual, o sea, sigue siendo más o menos limitado. Y muchas cosas además también como por razones presupuestales y de la época, o sea, no son o sea, como no se siguen exactamente, o sea, los eventos, pero aún así hay como una mayor, pues, posibilidad de meter como, o sea, un poco más de situaciones que vayan escalando o agraviándose, empeorando, para, o sea, antes de que ya sea como el final showdown. Y por ejemplo, una de las decisiones, o sea, que me parece interesante es que en el episodio, el líder campista que tienen asignado es muchísimo más hostil en el episodio de lo que es en el libro. De hecho, en el libro en algún momento parece que ya hay una complicidad un poco entre el protagonista y el líder porque, o sea, le salva la vida. Entonces es como, ok, ¿no? O sea, ya tal vez ahorita, o sea, pueda como considerarlo más de su lado y otras cosas, pero o sea, en este es como súper, súper grosero, súper, o sea, los trata mal a los pibitos y creo que es como una decisión también como bastante efectiva porque, o sea, conviertes a este personaje como de que, él es el malo, pero el tío Al es bueno. Y como que puedes confiar un poco más en la autoridad del tío Al que de este líder campista. Y al final se revela es como de no, o sea, el tío Al pues es el que está como detrás de todo, ¿no? Entonces, más o menos. Eh, pero como que tarda un poco más, o sea, en mostrarse así como el líder. O sea, en cuanto a, o sea, el tío Al en revelarse como el malo mayor. Este, que creo que en la novela, o sea, sí es un poco más como, bueno, o sea, tienes esta cuestión de que, ay, no le importó la vida del líder campista, ¿no? O sea, ni mi vida, ni la vida de los otros, chavitos que han desaparecido, o sea, es como lo único que le importa es su canoa, y es como, ok, no sé, ya es como de que, él es malo. Pero tiene sentido que en esta, o sea, como que en esta adaptación, o sea, como que, ok, o sea, todavía como que tienes, o sea, un chance para creer que alguien te puede ayudar y resulta que no. También es, o sea, creo que no tan bien, o sea, pero sí es, o sea, y recuerdo además esto de antaño en mi vida que, o sea, sí era como de, pues es que se ve buena onda, o sea, y se ríe y se lleva bien, o sea, eso creo que está como también bastante bien llevado, o sea, que sí se ve como un líder
como bastante amigable y cercano o approachable a los campistas. Porque después resulta que pues no es eso, ¿no? Entonces también o sea, fue como una de las historias que empezó como a moldear cierta, o sea, empezó como a trastocar algunas cosas así como de mi sentido de la realidad palpable, material, ¿no? Entonces, y una de esas era como justamente, ¿no? Es como, bueno, o sea, alguien que se ve amigable, tal vez no sea amigable, tal vez esté ahí como pues con otras intenciones. Entonces, em, o sea, eso me agradó. Creo que también, por ejemplo, la cuestión, o sea, eliminaron a uno de los personajes femeninos. Y realmente, o sea, en la novela creo que es como de, pues, o sea, pues esto lo pudiste haber hecho como una sola, ¿no? Y habrías tenido como la misma información. Hay un momento en el que se encuentra el protagonista con estas dos chavitas, o sea, al principio cuando las conoce, después avanzada la trama. Y es como, o sea, esta información podría darla una de las dos. Pero más o menos, o sea, sí es importante tener a las dos chavitas en la escena porque de alguna forma o sea, como que espejea la situación entre un lado del campamento y el otro. Porque, o sea, es como, esto no es algo que nada más te está diciendo una campista, o sea, sino como que sí hay un grupito, así como hay un grupito de chavos que están como inciertos y, o sea, con dudas y problemas que no están siendo atendidos, etcétera. Como que o sea, asumes de alguna forma que hay un grupo un poco más amplio también en el campamento de las niñas que está pasando por lo mismo, a pesar de que ahorita nada más estás viendo a dos, ¿no? O sea, ahí le dice como de que hubo una niña que pasó, como, ok, ¿no? O sea, hay más, pero, o sea, esto como que también le da otro sentido como un poco más de comunidad y además, o sea, decir como tenemos que hacer algo, ¿no? O sea, las niñas y los niños tenemos que trabajar juntos y escapar, organizarnos o algo, ¿no? O sea, entonces, y en esta es nada más una, entonces también se ve como un poco más aislada y no tienes una noción, o sea, como tan real o tangible, o sea, de como si hay un campamento de niñas, ¿no? Cerca. Eh, la dirección, o sea, realmente no es muy buena. Me agrada un poco al principio que tienes esta más o menos como figura o presencia del monstruo desde un punto de vista subjetivo del monstruo que está entre los arbustos y árboles y troncos y cosas. Y o sea, es como, ok, no sé, digo, la iluminación y todo, o sea, puede que no ayude demasiado, pero aún así, o sea, es una forma, creo que inteligente de tratar como el monstruo y de que haya una cosa peligrosa allá afuera, sin que esté muy utilizada, ¿no? O sea, si vemos algo del monstruo en algún momento, o sea, lo muestran en todo su esplendor y con todo el orgullo del mundo lo cual aprecio, de su mundo. Este, pero, o sea, y creo que, o sea, está bien, porque es como, bueno, si lo mostran demasiado, te podrías fijar, o sea, en la falsedad del efecto de la criatura, pero, o sea, hasta donde lo muestran está bastante bien. Entonces, y tienes, o sea, también como esta sensación de, ok, ¿no? O sea, sí, sí, sí como que lo crees que es un riesgo, o sea, cuando se enfrentan a esta cosa. Y nunca te lo encuentras, o sea, como tal, así de frente. Es un poco curioso, o sea, no tanto, que a pesar de que aquí ves a los personajes como de carne y hueso, porque son actores, como que sentía que tenía una mayor distancia, o sea, respecto a todos los personajes, excepto el protagonista. Y es curioso, o sea, porque es como, bueno, o sea, es que en el libro ni siquiera los veía y aún así estaban como claros e identificables cada uno, o sea, cuando participaban y cuando desaparecían, quién estaba hablando, quién se había ido. Y aquí los estoy viendo, o sea, o no, y aún así, o sea, como que todos son medio indistinguibles entre sí. Y eso creo que, o sea, tiene que ver con el tiempo que puede mostrar el episodio y de cuántos salen y de su poca personalidad y cuántos salen en el libro, que no son, o sea, muy complejos ni profundos, pero aún así, o sea, sí pasas más tiempo con ellos y hay como más dudas, interacción, diálogos, y cosas que de alguna forma sí te permite como estar con ellos más y poder reconocerlos más. Y en esto, o sea, pues sí, tiene que ser todo como mucho más veloz. También eso es como un problema, o sea, porque no hay tanto suspenso, ¿no? O sea, sí pasamos como por varias locaciones y puntos dramáticos de la novela que creo que no están mal adaptados,
pero, o sea, son muy rápidos unos a otros. Entonces, no tiene, o sea, el mismo efecto, o sea, porque como que no terminas, o sea, de procesar, o sea, como un giro dramático o un qué va a pasar ahora cuando ya está pasando, ¿no? O sea, y ya está empezado desde antes de que te dieras como un poco cuenta. Entonces, sí es un ritmo algo acelerado y no de una forma como tan efectiva, así de riesgo vertiginoso o algo. Entonces, es como, o sea, un poco como, pues, no, o sea apúrale, ¿no? O sea, porque llevo prisa. Entonces, y efectivamente, ¿no? O sea, pues ahí tienes, o sea, digo, sí captas todo y todo, pero no tiene como el mismo efecto emocional, creo, como tan efectivo. Esos escalofríos, ¿no? O sea, también qué le pides, pero bueno. Este... Y me encanta el doblaje de los 90 de esta cosa, eso está hermoso. O sea, el protagonista no es Billy, es Guillo. Sale la voz olvidé su nombre. Del abuelo de Hey Arnold, que es la voz del señor Burns de los 90, es lo que me encanta escuchar la voz de ese señor. O sea, ahí sale como o sea, Miguel y Rocío, y o sea, es como de, o sea, como de, porque, o sea, todos tienen como nombres en español, o sea, me encanta. Es como de no tendrías como por qué traducirlos, pero lo hacen y está muy bien, ¿no? Qué bueno que lo hacen. Eh, y la cabaña prohibida también, eso fue como una cosa que disfruté. O sea, como que sí. O sea, está bien, o sea, porque tiene como un propósito en la novela también, o sea, como, bueno, o sea, el monstruo que está, o la criatura, ¿no? O sea, que ronda por el campamento, y todo lo demás. La cabaña prohibida y la canoa, pero, o sea, es curioso, o sea, porque como que sí o sea, siento que sí me da como esa satisfacción, o sea, el episodio de, ok, hay una cabaña prohibida porque es la cabaña prohibida, porque está prohibida, ¿no? Está muy, o sea, no hay mejor respuesta que eso. Y pero es como de no, o sea, está bien, o sea, ¿por qué estaría prohibida? O sea, está como muy exagerada también en el episodio, así como de que o sea, se ve como una mansión embrujada y o sea, parque de atracciones. Pero, pero funciona bien, o sea, sí tiene como de que estas telarañas y cosas. Entonces, como de, o sea, bueno, pero o sea, está prohibida, pero o sea, tampoco la limpian, ni la van a destruir, ni nada, ¿no? O sea, pues bueno. Eh, y, o sea, como que sí o sea, en mi mente, o sea, cuando leía como, bueno, o sea, pues es una cabaña, o sea, que está vacía, ¿no? Y ha estado vacío y probablemente está polvoso, o sea, pero pues tampoco como tan así exagerado. Aún así, o sea, sí es como agradable que en el episodio o en los episodios eventualmente regresamos a esta locación y hay también como un sentido de, ok, o sea, ¿por qué era prohibida? ¿Por qué no querían que los estudiantes o que los campistas se acercaran y entraran como a este lugar? Y es como porque ahí estaban las cartas que enviaban a sus padres. Que en el libro es una locación diferente, ¿no? Es como donde atienden a las personas y dan información y reciben a los campistas y todo. O sea, y aquí es como, o sea, es la cabaña prohibida, ¿no? O sea, y ahí tienen todo almacenado. También es un poco como... Es como de, escribí esto, o sea, la semana pasada, esto lo envié como cuando llegué, y es como, y estas tienen años aquí, es como, ¿cómo que tienen años? O sea, es como, bueno, o sea, ahí las guardan, o sea, pero nunca las tiran, nunca las queman, o sea, en una fogata, entonces es como, solo las guardan, es como, eventualmente se les va a acabar el espacio, pero bueno, eso está como algo ridículo, pero es como parte de lo divertido. Ah... no lo sé, o sea, hay como un animatrónico también, lo cual muestran de que, ay, mira, esto era la criatura, ¿no? Todo tiene una explicación. El animatrónico también es, o sea, como, bueno, o sea, qué bueno que lo mostraron, así es como funciona, ¿no? O sea, y tiene sus palanquitas y todo, eso está muy bien. Em, y el giro, o sea, pues es, al igual, cambia la cuestión de los rifles por unas ballestas. Y no tiene, o sea, como que igual es entendible de que, o sea, no vamos a mostrar armas de fuego en una serie para niños, ¿no? O sea, no hay que motivarlos tanto. Entonces, pero no tiene, o sea, tampoco como el mismo efecto.
Aún así, o sea, el hecho de tener que dispararle, o sea, como ya hay una serie, o sea, de cortes también como muy rápidos en ese punto, o sea, la dirección en general, o sea, no es muy buena. Hay una parte, o sea, que es como con zooms y cortes rápido de sí, sus agujetas y su playera y todo eso, es como, o sea, se prepara para la guerra, o sea, y de eso sucede como, creo que, o sea, no sé, no sé, no, hay muchas películas, este... O sea, pero sí parece un poco como un momento de mi pobre angelito o algo así. Entonces, y al final, o sea, aprecio un poco que están tratando de crear esta distorsión y confusión en el protagonista, o sea, a partir de cortes rápidos y diferentes ángulos, en donde siempre, o sea, estamos viendo como, o sea, entre Guillo y el tío Al, y de, o sea, como a ángulo picado y contrapicado y de frente y de lado y todo, y es como, ok, o sea, o sea, siento que no es muy bueno, o sea, se siente un poco demasiado Catwoman, pero pero aún así, o sea, es como, aprecio un poco, o sea, que no están haciendo esto, o sea, nada más como, no lo sé, o sea, tal vez habría sido mejor en una sola toma, quizás, pero pero aún así, o sea, tratan como de no hacerlo, o sea, y tampoco como de que, bueno, vamos, sí podrían hacer como varias cosas, no lo sé. Am, Aún así, o sea, entre mostrar la imagen tal vez doble y no lo sé, o tal vez, o sea, mostrar como otro tipo, o sea, de tomar las manos, o sea, como a punto de jalar el gatillo. No lo sé, pero es como, ok, y algo supongo, o sea, que sí, es como de no estar nada más haciendo diferentes dodge angles continuamente, ¿no? O sea, sino como, ok, o sea, a partir de diferentes cortes y tomas y encuadres, o sea, vamos a crear como esta confusión y esta aceleración de la tensión y otras cosas que creo que no funcionan muy bien, pero es como, ok, o sea, aprecio la solución que le dieron a esta cosa. No creo que sea muy buena, pero aún así. Am, y, uf, y el giro, o sea, que creo que, o sea, esta cosa cuando la vi fue por primera vez también, fue como de, mi entendimiento, o sea, de la realidad se deshace, es como de yo soy un alienígena, soy un alienígena para ellos, soy otro planeta, o sea, era como de, güey, o sea, creo que ni siquiera había aprendido como cuáles son los planetas, pues se ve cerquísima a la Tierra, es como de, se supone que están en Marte entonces, o sea, como de qué tan cerca tienen. Bueno, no importa, pero aún así, o sea, me encanta que miran al cielo y ahí está la tierra. Ahí estoy yo. O sea, y era como de wow, no manches. O sea, entonces todo este tiempo. Y era cosa, porque también, ¿no? O sea, se ven como. O sea, son humanos, son actores. O sea, lo cual es como algo que relativamente podrías argumentar que no eran en el libro, ¿no? O sea, tal vez tenían como la piel verde o azul o tal vez tenían como colas que nunca aparecían en la descripción o cosas así. Y es como de que, va, eran alienígenas, ¿no? Y no sabías hasta ahora. Y en estos es como, o sea, pues es que se ven como exactamente iguales que los humanos. Eh, pero aún así, o sea, cuando lo viera como de completamente creo, o sea, porque es como de, esta es la forma que tiene como, o sea, ¿por qué no se verían así, no? O sea, también lo vi cuando estaba como muy infante, entonces, eh, o sea, como que no me parecía extraño que en otro planeta se desarrollara vida inteligente de la misma forma en la que ocurrió en la Tierra, aunque no tuviéramos nada que ver, pero de alguna forma sí. Eh, Aún así, o sea, creo que es un buen giro y de nuevo, o sea, remite muchísimo a la dimensión desconocida. No sé si fue como el único episodio, pero este de Third from the Sun, que es como de, pues, ahí dije, ¿será tan extraño como este campamento? Es como de, pues, quién sabe, quién sabe. Es que, me encantaba eso. Am, y me puse a pensar, actualmente. Está muy bien, no está mal. Funciona la adaptación.